Tocamos este interesante tema. Está en Efesios 3:1. Ministerio de Pablo a los gentiles. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero en Cristo Jesús, para vosotros los gentiles, así que hagáis oído a la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Es por revelación, mas fue declarado el ministerio, como antes he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento que el misterio de Cristo tiene para tu vida. Pablo fue uno de los apóstoles más usados por Dios. Aunque no estuvo con Dios, no conoció a Dios. Fue un apóstol que vivió por la fe, juzgado por unos, condenado por unos, pero bendecido por otros. Porque Pablo creyó, y el ministerio de Pablo no fue muy fácil, porque estuvo preso. ¿Te imaginas tú en una cárcel, en una celda toda la vida, escribiendo ahí con una vela, con cadenas, a las personas que permanecieran en la libertad, que permanecieran en la luz? Y usted preso, no fue fácil. Por eso admiro a este varón, porque estar uno preso para poder enseñar a otra persona es muy difícil hacerlo. El apóstol Pablo le tocó hacer esto, pasar por esta prueba. Por esa causa yo, Pablo, prisionero en Cristo, por vosotros los gentiles. El evangelio vino para nosotros, los que no éramos judíos, para reconciliarnos con el Señor y unirnos al olivo verde. Dios lo usó. ¿Por qué? Porque él era un perseguidor de la iglesia. Entonces dijo: ahora me vas a servir, y no solamente en Israel, sino me vas a servir a los gentiles. Y Pablo era fariseo, saduceo. Era un hombre de leyes, sabía la Torá, y le tocó hacer esto. Si es que habléis oído de la administración de la gracia que me fue dada con vosotros. A Pablo fluye el Espíritu Santo tanto que sus palabras tienen vida, porque él fue y ha sido un canal de bendición. Si usted lee a Pedro, a otros apóstoles no tienen tanta fluidez en la palabra como la tiene el apóstol Pablo, porque fue revelada por el Espíritu. Mientras los apóstoles, cuando estaban con el Señor, estaban atentos a lo que decía el Señor. Pero yo no he visto ningún apóstol que haya dicho: bueno, venga para acá, lo voy a sanar en el nombre de Jesús porque yo soy apóstol. No, siempre Jesucristo llevaba al primer lugar. Mientras que Pablo era al revés. Pablo en su mazmorra de presidio aconseja a una libertad y a una luz muy importante, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo escribo brevemente. Quiere decir que no tenía una Biblia así como esta, sino la palabra fluía en su corazón, y él iba dando la palabra quizás en sueños, y se hicieron las cartas paulinas que hoy conocemos, que son tan hermosas. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento del misterio de Cristo. ¿Te imaginas a un apóstol que no estuvo con el Señor hablándole a uno de que hay un misterio de Cristo? Y Dios quiere que todas las personas procedan a esa gran, excelente y abundante fe que podamos llevar en adelante. Si no tenemos esa gran y abundante fe, pues nada hacemos. Dice: misterio que en las otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como obra es revelado a sus apóstoles, profetas, por el Espíritu. Vemos que la palabra viene por el Espíritu. Ya la palabra ya no está en la carne cuando está Jesucristo, sino que ya abunda en el Espíritu. Toda palabra
que habla el apóstol Pablo ya la revela el Espíritu Santo. Pablo perseguía a los primeros cristianos, los metía a la cárcel y Dios lo puso en la cárcel para dar testimonio en el Espíritu de que los gentiles son coherederos. Escucha, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la presencia en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Por qué somos salvos? Por el Evangelio. ¿Cómo se nos convierte a la palabra? Por el Espíritu. ¿Cómo somos libres? Por el Espíritu, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo no andó con Jesucristo, pero obtuvo más bendiciones que el mismo Pablo, el mismo Pedro, que andó con el Señor y lo negó y hizo de todo. Y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos de Dios que creó todas las cosas. ¿Por qué tenemos que estar condenados en el Espíritu? Porque si no estamos condenados, no estamos conectados en el Espíritu, no tenemos sabiduría. Bienaventurado aquel que conoce la palabra e interpreta en el Espíritu, mas no en la carne. Vuelvo y lo repito. Porque todo lo que es la carne muere, como la flor. Pero lo que es el Espíritu asciende, como el submarino. Pues tenemos nosotros que estar en el Espíritu para poder estar en victoria. Si no, seríamos címbalos resonantes, chistosos de la palabra, los payasitos de la palabra. No, tenemos que tener conocimiento en el Espíritu para poder corroborar lo que se ha dado a usted o se ha dado a nosotros. Evangelista internacional, para terminar este video desde Chosica, Paseo de la Fe. Muchas gracias, bendiciones a todos. Espero que hayan entendido. Guarden lo bueno, desechen lo malo.